Vamos a ir a Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. Es exactamente como empieza una de las cartas de Pablo. Y llama la atención mucho cómo empieza. Y dice la palabra así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Subraya eso porque lo vamos a estar remarcando. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan su nombre. Dios guarda siempre un remanente, Dios guarda siempre un grupo, una agrupación de personas que en medio de la adversidad, en medio de un mundo en decadencia, siempre Él va a guardar a un grupo de personas. En el Antiguo Testamento viene como remanente, en el Nuevo Testamento viene como los llamados, que van a invocar el nombre del Señor y van a hacer, no que ellos lo hagan, pero sí van a hacer que el Señor actúe. Van a provocar el corazón de Dios para que Dios establezca su reino donde quiera que tú y yo nos paramos. La palabra de Dios lo afirma y nosotros creemos esto. Entonces, quiero llevarte en esta noche a que tú entiendas el llamado para lo que tú fuiste creado y por qué incluso estás hoy aquí. ¿Por qué el Señor te puso en el lugar en que estás? ¿Por qué estás en el matrimonio? A lo mejor con problemas, pero el Señor te puso allí. El Señor ha hecho grandes maravillas en medio de nosotros, pero en ocasiones negamos que Dios esté en medio de nosotros, cuando en realidad la omnipresencia de Dios está con cada uno de nosotros hoy y para siempre y por toda la eternidad. De eso se va a tratar en esta noche. Entonces, para entender esto, vamos a invocar algunos principios básicos que necesitamos tener presente, porque a los cristianos nos pasa mucho, que se nos olvida para lo que fuimos llamados, quiénes somos nosotros en Dios, quiénes somos en Cristo. Y es importante subrayar eso, porque ¿quién de los que está aquí no le ha pasado que se desanima? Le pasa que flaquea, que quiere decir, ya no quiero seguir con esto, era más fácil como yo vivía antes. Bueno, es importante entonces entender quién es Dios, quién eres tú, quién es tu adversario el diablo. ¿Quiénes son los demonios? ¿Qué influencia tienen sobre nosotros? No vamos a hablar sobre liberación y de estas cosas, pero vamos a hablar sobre los principios. Entonces quiero llevarte vamos a ir a Colosenses 1:15, te quiero mostrar la naturaleza de Dios. Colosenses 1:15 dice, del 15 al 19, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Repite conmigo, todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17, clave, fundamental. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es Dios? Dios es el todo. Dios es alguien autosuficiente que no necesita de nosotros para que Él pueda seguir siendo Dios. Porque pasa por nuestra mente que decimos, se me acabó la fe, entonces a Dios también se le acabó la fuerza. No, Dios sigue siendo Dios a pesar de lo que nosotros hagamos, pensamos o vayamos. Dios sigue siendo Dios. Él es el creador de todo, y tu vida y mi vida ahora mismo y por siempre y por toda la eternidad vamos a subsistir en Él. ¿Ok? Entonces Él sostiene todo, pero no solo tu vida y mi vida, sino dice la palabra que subsiste todo lo creado, todo lo creado. Ahora, el diablo, yendo a Ezequiel 28, del 12 al 13, ¿quién es el diablo? Ezequiel 28, del 12 al 13, dice así:
hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando del diablo. 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisolio, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de ¿qué? El diablo es un ser creado, ¿ok? Se percibe de una manera errónea como si la batalla entre el bien y el mal y a ver quién gana. A ver si gana Dios o a ver si gana el diablo. Eso es un pensamiento equivocado que el mundo nos sembró cuando no conocíamos a Cristo. Pero ahora que conocemos a Cristo, entendemos que Dios es todopoderoso. Amén. O sea, el diablo no tiene nivel para llegar a Dios y tratar de pelear contra Él. De que se revele, bueno, ese es otro show, ¿ok? Pero el diablo no tiene ni tantita autoridad de venir y decirle a Dios, haz esto. No. Si Dios pelea contra el diablo y nosotros lo echamos fuera a sus demonios, eso es otro cantar. Más bien se trata de que Dios metió la mano por nosotros porque estábamos bajo el dominio satánico. Entonces Dios extiende su mano para salvación y tiene que entrar en los dominios del diablo, porque el diablo tiene dominio, gobierna sobre la tierra. Sin embargo, desde antes el diablo fue condenado. El diablo va a llegar un momento en el que él va a ser juzgado, tal y como tú y como yo. Por eso dice la palabra, Jesús decía, para que no seas condenado, para que no seas echado fuera con el diablo y sus ángeles, el infierno que fue preparado para él. O sea, el diablo ya tiene un lugar donde él va a estar con castigo eterno, definitivamente. Pero eso no significa que si Dios pelea contra el diablo, significa que el Dios tenga poder para con Dios. No, incluso tú puedes ver en el libro de Job, como el diablo dice que se andaba merodeando la tierra, ¿no? Y se encuentra Job y se presenta delante de la presencia de Dios a pedirle permiso a Dios de tocar a Job. Ok, entonces el diablo, mi querido hermano, no tiene autoridad contra Dios. O sea, no vayamos a pensar, ay, que no vaya a ganar el diablo un día de estos. No, hermano, el diablo ya está derrotado. Ok. Ese es un principio importante, que tú entiendas quién es el diablo. Sí, formamos parte de su reino antes de conocer a Cristo. Sí, incluso Jesucristo decía, ustedes son hijos del diablo, les decía a los fariseos. Juan el Bautista hacía lo mismo. Pero era porque estábamos en el dominio, decidimos rebelarnos también ante Dios y vinimos a ser presa del enemigo. Eso es lo que vino a hacer Dios, a rescatarnos de la muerte. Y nosotros, ¿quiénes somos? Los hijos de Dios, los llamados en la Escritura, nosotros fuimos llamados para estar delante de la presencia de Dios. ¿Sabes? La razón por la que Dios crea al hombre y crea todo lo que hay se llama amor. Se llama amor. No hay otra razón por la que digas, es que Dios estaba aburrido y pues se puso a crear a fulanito de tal y por eso salió tan chistoso. No funciona así, no es así, sino que Dios, por cuanto Él es amor, tiene que entregarse, ¿ok? El amor es eso, el amor es dar y no recibir. Entonces Dios nos crea por ese principio que lo gobierna, en la esencia de Él, que es amor. Entonces Él crea para entregar también a sí mismo su propia vida. Tan es así que llega a la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Entendemos esto? Entonces, en ese sentido, viene Dios y nos rescata. Y en Génesis 12, en la promesa, al principio, Génesis 12, viene y llama a Abraham, le dice que se salga de su tierra y su parentela. Y bueno, vamos a ir a Génesis 12, 2, desde el 2. Dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás
bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias. Tú y yo somos de bendición. Esto le fue dado no a Moisés, esto le fue dado a Abraham, fue mucho antes de la ley. Significa que Abraham, que es el padre de cada uno de nosotros, no en el sentido de Dios, él fue declarado que sería bendición, y esa promesa vino de generación en generación hasta Jesucristo, y de Jesucristo viene hacia todas las naciones. Entonces tú y yo fuimos creados, sí, para como una entrega de parte de Dios hacia nosotros, pero también Dios quiere que hagamos nosotros lo mismo. Dios bendice, también quiere que nosotros que bendigamos, no por el hecho de existir, no por el hecho de decir soy cristiano, que ya de entrada hay una bendición ahí de ser hijo de Dios, pero Dios quiere que vayamos a un poco más allá día con día. Él tiene la intención de que todo lo que se mueva a nuestro alrededor empiece a sufrir un cambio sustancial profundo para que la gloria de Dios sea manifestada donde quiera que nos paremos. Tenemos esta herencia generacional, por ejemplo, Romanos 8:28 dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ya te lo sabes, ¿no? ¿Qué más dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué está diciendo? Ay, tú eres muy fuerte. No, es que Dios está por nosotros, está con nosotros. Dios va delante de nosotros. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos el llamado no solo de ser dichos cristianos o llamados cristianos, sino que en nosotros nos acompaña la presencia de Dios para lograr el propósito que Él quiere en nuestra vida. El propósito de Dios es glorificarse en todo el universo, en toda creación, en lo visto y en lo no visto. Y nosotros, hermano, hemos sido llamados como ese instrumento para dar a conocer las virtudes y la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero no solo aquí en la tierra, sino también en los cielos. Porque en el verso 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación, ¿el anhelo ardiente de quién? De la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. A ver si le agarraste la onda a ese. 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación, de lo visto y de lo no visto, o de lo invisible, pues, es el aguardar, es el estar expectantes para que sean manifestados los hijos de ¿quién? De Dios. Porque la creación tiene la esencia de Dios. La esencia de Dios es amar, es dar y no recibir. Entonces, cuando tú amas, estás esperando que el que está a tu lado sea bendecido. Jesús dice que hay que nacer de nuevo. Se lo dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan: te es necesario nacer de nuevo. Y luego dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos nace un hijo o una hija? Nos alegramos y hacemos fiesta, ¿ok? Lo mismo pasa en el cielo, ¿sabías eso? Por eso dice la palabra que cuando alguien se arrepiente, cuando alguien nace de nuevo, hay fiesta en el cielo. Bueno, aquí en el mundo se dan chocolates y esas cosas. En el cielo, quién sabe qué se dará. Pero cada vez que un hijo de Dios nace, hay fiesta, y eso a ti y a mí nos tiene que alegrar. ¿Alguien dice amén? Ok, nosotros somos la creación de Dios y nos llamó para esto. Yo me alegro mucho. Nos llamó para que tuviésemos comunión con Él. Pero, ¿sabes? En ocasiones Dios no se presenta físicamente para darse a conocer. ¿Sabes a quién manda? A usted y a mí. Nos manda a nosotros. Oye, ¿a poco van a ver a Dios en mí? Si estoy bien feo. Lo hace. Dios manifiesta su gloria en ti y en mí para que los demás lo conozcan a Él.
Ese es nuestro llamado, querido amigo. Y de entre los propósitos y muchos propósitos que están escritos en la Biblia, es que obviamente somos el templo del Espíritu Santo. Nacimos para la alabanza de la gloria de su nombre. En Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, todos, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Nacimos para adorarle. Fuimos llamados para ser santos, llamados a la comunión con Cristo, entre muchos otros propósitos. Pero sabes, hay uno del que te quiero remarcar en esta noche, y es que tú te acuerdes de todas estas cosas, de que sin Cristo no eres nada. Porque pasa el tiempo y podemos perder el propósito de nuestra vida. Nos volvemos religiosos, amando los rituales más que su presencia. Terminamos convencidos por el mundo más que por la palabra de Dios. Y mira que cómo está tergiversado el mundo y su palabra en el mundo. A las personas ya no les importa luchar por su matrimonio, no les interesa. Yo voy a cambiar mejor de pareja porque me va a ir mejor. Ya no hay condenación y nosotros seguimos en condenación. Es decir, se nos olvida, tergiversamos. ¿Por qué pasa esto? Porque no estamos en la presencia de Dios, o simplemente por los afanes de la vida. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Debe existir entonces en nosotros una transformación de principios de vida en los que ahora hemos conocido a Cristo. Si antes no pecábamos, antes pecábamos, ahora dejamos cada vez más de pecar. Si antes no alabábamos a Dios y decíamos: me pasó bueno esto, pues es porque yo hice bien las cosas. No, ahora no decimos eso. Ahora lo que decimos es porque mi papá me está bendiciendo y porque yo estoy cumpliendo el propósito de Él en mi vida. Se pierde el contexto de la escritura, del llamado del que nosotros tenemos. Incluso en 1 Corintios 15:14 hay un versículo que Pablo menciona. Había un conflicto en Corinto y dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Algunos creían que no había resurrección y Pablo los ponía cuadraditos. Pero para ti y para mí esto es muy importante. Porque si tú crees que resucitó Jesucristo, todo es posible. Si tú crees que Cristo resucitó, entonces tienes la posibilidad de que tu fe en tu vida crezca continuamente y se produzcan los frutos que Dios ha propuesto para ti. El enfoque de Dios, si te fijas, es mirar hacia adelante. ¿En qué cabeza cabe de que en un cristiano diga es que no hay resurrección? A ver, ¿en qué cabeza puede caber algo así? Porque si nosotros hablamos de que Dios es todopoderoso y eterno, entonces tenemos que pensar que Dios está hablando para con nosotros de eternidad. No está hablando para que tú y yo mañana, si nos dormamos, ahí vamos a quedar y ya nunca vamos a despertar y ya nada te va a doler. No, hermano, o vamos para el infierno o vamos para el cielo. Si estamos hablando de que Cristo resucitó, entonces todo es posible. Yo creo que Cristo resucitó. Yo creo que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y Él está gobernando ahora mismo. Cuando miramos de frente, todo se vuelve muy claro. Porque si tú miras para atrás, te vas a ir derechito al voladero. Pero si miras hacia la eternidad con Cristo, Él resucitó para que yo estuviera con Él. Entonces lo que ahora estoy pasando no es nada. No es nada, porque es mucho mejor su presencia. Ciertamente la palabra de Dios nos ha estado llevando siempre hacia adelante. Nunca te va a llevar para atrás la palabra de Dios. Examínalo, chécalo. Checa todo lo que Dios te ha enseñado en tu vida. Es siempre para que mires hacia adelante, con los ojos puestos delante. Dios está cada vez más moviéndonos a esto, para que seamos avivados en la fe, para que seamos llenos de su presencia. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos anhela? ¿Cuántos creen de los de aquí que el poder de Dios puede sanar familias enteras? ¿Cuántos creen de los de aquí que Dios está obrando para levantar a nuestra familia? ¿Alguien dice amén?
Hay un versículo en 1 Corintios, estaba leyéndolo en esta semana, en el verso 10. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Parece si tú lo lees sin contexto, pareciera una frase egoísta, ¿no? Yo soy la que soy, hasta parece una canción mexicana, ¿no? Pero no, lo que está hablando Pablo es que había gente, muchos cristianos, que decían que Pablo no era apóstol, ¿ok? No, es como si a ti te dijeran, no, tú no eres cristiano, tú no eres hijo de fulanito de tal. Es como si te dijeran así. Porque el requisito en aquel tiempo para que una persona fuese considerada como apóstol es que haya visto cara a cara a Jesucristo, que Jesucristo le haya hablado y le haya encomendado algo. Si tú lees muchas de las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo empieza como Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado de Jesucristo. De hecho, en el verso en 1 Corintios 1:1, ahí también lo menciona. Quiero que vayas ahí para que entiendas. Dice Pablo, Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol, observa, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ya agrega una persona más, al hermano Sóstenes, que es a quien va dirigida la carta. Y siempre Pablo, te das cuenta que empieza así. ¿Por qué? Mira, a Pablo, por lo que yo entiendo en la escritura, que a Pablo no le interesaba el nombre, no le interesaba el puesto o el apellido, no le interesaba. ¿Sabes qué es lo que le interesaba? Le interesaba el llamado. Si alguna vez Dios me llamó para hacer algo, yo lo voy a creer hasta la muerte. Si alguna vez Dios me llamó para instituir algo, yo lo voy a hacer hasta la muerte. Si Dios me entregó una familia, yo la voy a cuidar hasta la muerte. Que si alguien me dijera, tú no eres papá de fulanito de tal, y yo me le pongo al brinco. ¿Sabes por qué? Porque Dios me llamó para estar en medio de esta iglesia, para estar en medio de mi familia, para predicar la palabra. ¿Te imaginas al pastor que alguien le dijera, no, usted no es pastor? ¿Qué va a hacer el pastor? Pues a lo mejor lo pela y no lo pela, pero lo que va a obrar en el corazón y en la mente del pastor es que algún día Jesucristo lo llamó. Y eso no lo cambia nadie. ¿Cuál es el principio de esta prédica? De hecho, se llaman los llamados. Es que si Dios te llamó como su hijo, ejerce el llamado. Que si Dios te llamó para hacer una diferencia en algún lugar, complétalo, porque Dios te va a respaldar. Si alguien dice que no es así, mándalo. Bueno, ustedes completan la frase, pero lo que tenemos que hacer usted y yo es atender el llamado, porque en el llamado existe un propósito. Existe un propósito. Y el propósito es estar delante de la presencia de Dios por la eternidad. Eso no lo cambia nadie. Así es que yo sé que alguna vez a lo mejor le has preguntado a Dios, oye Dios, ¿será que me llamaste para eso? Y te aseguro que lo único que vas a escuchar es, ¿sabes por qué? Porque si Dios te lo dijo una vez, tienes que aplicarle fe a eso. Tienes que aplicarle fe y Dios te va a respaldar. Tienes que creerlo, porque sin fe es imposible. Es imposible. Es necesario que exista fe. Entonces, ahí Pablo, cuando habla de que yo soy quien soy, no está hablando de que un motivo orgulloso por el cual Pablo se pueda elevar. Más bien se trata de un enamoramiento. Se trata de un enamoramiento, de que si yo me encontré con Jesucristo, nunca más voy a ser igual. Nunca más voy a volver a los antiguos caminos. ¿Por qué? Porque me agrada mi papá, porque me agrada Jesucristo.
Se trata de un enamoramiento, lo que Pablo está diciendo allí. Pero también Pablo agrega en ese mismo verso, dice: y su gracia no ha sido en vano conmigo. Su gracia no ha sido en vano. ¿Por qué no ha sido en vano con Pablo y contigo y conmigo? Porque estamos aquí buscando su presencia. Porque cuando salimos de aquí hacemos la diferencia también. Porque estamos dispuestos a entregar nuestra vida por aquel que nos llamó antes. Se trata de eso. Y sigue escribiendo Pablo: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? Sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, si tú te pones a chambear duro, bueno, te va a ir bien. Si tú haces más de los demás, hablaría bien de ti. Pero el principio de hacer más que los demás, se trata de que más bien tu vida ya depende totalmente de Jesucristo y no de lo que tú hagas. Cuando hay una influencia poderosa por parte de Jesucristo, y no digo que a los demás de una medida y a otros otra, no, Jesucristo está igual con cada uno de nosotros. Cuando alguien conoce verdaderamente a Jesucristo, no va a volver atrás y va a querer estar más con Él. No va a volver atrás. Se trata de gracia. Y aún hay una humildad. Hay una humildad que resalta aquí Pablo. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En los versos anteriores estaba hablando de que él mató a los de la iglesia, era perseguidor. Pero dice: por la gracia. Por la gracia. Yo no sé cómo te fue en la semana, en el mes, en el año, en años pasados en tu vida. Yo no sé, yo no te conozco, pero el Señor sí te conoce. Y hay algo que tú tienes que recordar todos los días de tu vida: ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? No a manera de amargura, como ay, todavía. No, es algo raro, pero en ti, en mí ahora hay un gozo de salvación. Sin embargo, todos los días yo me tengo que acordar de dónde me sacó el Señor. Eso importa muchísimo, porque hace una diferencia y te va a poder en el llamado en el que ahora vivimos. En la Biblia no existen los héroes autoproclamados. No existen, de que, yo soy pastor porque yo quiero ser pastor. Yo soy presidente porque quiero ser presidente. Yo soy rey porque quiero ser rey. Tú puedes leer en el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que muchos fracasaron en el intento. ¿Sabes quiénes son los que triunfaron y los que cumplieron el propósito de Dios? Los que fueron llamados. Los que fueron llamados. Ahí puedes tener a Noé, puedes tener a Abraham, puedes tener a Moisés, a Josué, a Gedeón, Samuel, y pásatela ahí la receta. Todos ellos fueron llamados en un momento. Pero hubo otros. ¿Te acuerdas de la rebelión de Coré? Se lo tragó la tierra por decir: Moisés, tú no eres, yo también puedo. Ándale, sí, que se lo traga la tierra. Ahí tienes a María, ahí tienes a Aarón. A María le cae lepra por rebelarse. ¿Por qué te digo esto? No para que te espantes. Bueno, sí, también. Pero lo que yo quiero que entiendas es que el valor de que tú hayas sido llamado es infinito. El valor que tú le tienes que dar a ese llamamiento por parte de Cristo. Dice la palabra que fuimos predestinados. Nosotros fuimos predestinados. Estábamos en el vientre del Padre. Aquí no hay autoproclamados. Los autoproclamados terminan en el infierno, pero los llamados terminamos en el cielo. ¿Alguien dice amén? Ok, voy a regresar al capítulo 1 de Corintios, porque como se habrán dado cuenta, ese es el libro que estoy leyendo ahorita. Fue con el versículo que empezamos, 1 Corintios 1, 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y ¿quién? Y nuestro. Fuimos llamados.
No me puedo autonombrar hijo, pero Dios me llamó y me dijo: tú eres mi hijo. Ok, debes saber que uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto a Cristo. Esto ya lo comentamos. Nosotros estamos aquí no porque se nos haya ocurrido o por algún sentimiento o alguna moda. Estamos aquí porque fuimos llamados para la alabanza de su gloria. Muchas personas viven sin propósito porque se olvidan de su llamado. Si te está yendo mal, échale un ojito por ahí, aguas, a lo mejor no estás haciendo el propósito por el cual fuiste llamado. El llamado te hace recordar quién eres y nos hace ver el propósito que tenemos en Dios. ¿A qué fuimos llamados? Para la vida, para hacer diferencia donde quiera que vayamos, para servirle, para rescatar tu matrimonio, para rescatar a tus hijos, para que haya salvación en tu familia, para estar en su presencia. Fuimos llamados para todo eso. Y cuando está hablando de que somos santos, santos, sí, porque dice santos, no está hablando de precisamente una pureza o algo así por el estilo. La palabra llamados en la Biblia significa ser apartado. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento hasta los utensilios eran santificados, ¿ok? Los utensilios que se usaban en el tabernáculo eran santificados, y no era porque fueran puros, porque venían de la tierra, eran metales. Lo que está hablando la palabra de Dios es que Dios los aparta para Él, para el uso de Él, para servirle a Él. Así tú y yo entonces somos llamados para ser parte del territorio de Dios, del dominio de Dios, y ahora nos llama como sus hijos. Ser llamados y santos significa que somos de Él y solamente para Él. Ahora tenemos el propósito de alabarle y glorificarle y hacer la diferencia. Si bien ahora nos ha dado un nombre, somos como esos utensilios del tabernáculo. Del metal fuimos pasados por fuego, nos dio forma y ahora le servimos. Por eso es necesario rectificar y hacer lo necesario para lo que fuimos llamados, porque muy posiblemente estemos haciendo cosas para lo que no fuimos llamados. Y concluyo. Isaías 1:9. Isaías 1:9. Hay una función que nosotros tenemos en ese llamado. Les dice el Señor al pueblo, dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Observa, analiza. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, un remanente, algo escogido, algo que haga la diferencia en la tierra, alguien que se ponga en la brecha, alguien que busque a Dios, alguien que no se doble ante Baal, alguien que predique y alguien que se levante a exaltar el nombre del Señor. Ese remanente en este tiempo ahora somos tú y yo. ¿Y qué función tienen? Si no existiera ese remanente, la tierra sería como Sodoma y como Gomorra. Y mira cómo está pasando ahora. Si Dios no hiciera y no interviniera diariamente en la vida de la humanidad, la tierra ya hubiese sido destruida. Pero se requiere de alguien que se levante a glorificar a Dios, de alguien que se ponga a interceder por la tierra, alguien que se ponga en la brecha por sus hijos, alguien que se ponga adelante sin importarle su vida. El llamado que tú y yo tenemos es para esto, es para ir más allá y hacer cambios todos los días de nuestra vida, donde quiera que nos detengamos. En Romanos 11, 4 y 5, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla de delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Porque tú y yo somos buenos. No, Dios está en medio de nosotros. Dios hace la diferencia. Dios quiere que haya un cambio.
El poder de Dios está en medio de nosotros. Jesús lo dijo en otras palabras, en Mateo 5, 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es lo mismo, remanente en el antiguo. Los llamados, como Pablo dice, Jesús dice, tú y yo somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Tú eres el remanente. ¿No ves a tu alrededor cómo está la escritura tergiversada? ¿No ves ahora cómo a lo que le llaman amor es una perversidad? ¿No ves ahora lo que está pasando en las familias? Incluso con nuestros propios hijos vemos cómo hay dificultades y están siendo invadidos por ideologías extrañas que no provienen de la Biblia. Tú y yo estamos para hacer la diferencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Imponiendo, diciendo, aventando Biblias. No, hermano, la única manera que tú y yo tenemos es intercediendo por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay otra solución. Elías estaba amedrentado, pero el Señor le dice: yo me he guardado un remanente pequeño. Yo me he guardado a estos que no se van a doblar. Y que pareciera que Dios está peleando. No, Dios nos está amando. Dios nos está amando, porque si no existiera ese remanente que doble sus rodillas ante el Señor, la tierra ya estuviera destruida. Es Dios en medio de nosotros. Se trata de su gracia. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate porque tú eres hijo. Levántate porque fuiste llamado. Levántate porque tú puedes hacer una diferencia, no en tus fuerzas, sino porque la gracia está en medio de nosotros. Aviva tu casa, aviva en tu trabajo, aviva en donde quiera que te levantes, aviva aquí en la iglesia. Glorifica al Señor, porque Él es el que va a hacer la diferencia. ¿Alguien puede decir amén? Los gobiernos, así ya concluyo. Los gobiernos son una bola de arrogantes, perdón la expresión. No se atreven a decir que gracias a Dios pasan cosas buenas en los países. Ah, no, pero quieren el nombre y la posición. Es por mi causa. ¿Sabes por qué pasan cosas buenas en los países y pasan cambios? Porque usted y yo nos levantamos a orar a Dios. No son los gobiernos los que hacen la diferencia. Los que hacen la diferencia somos nosotros. No porque tengamos fuerza, repito, afirmo y reafirmo y recontraafirmo, sino porque la gracia de Dios se ha guardado un remanente y somos tú y yo. ¿Te puedes poner en pie, por favor? ¿Alguien cree que tenemos un Dios poderoso? ¿Alguien cree que puede hacer la diferencia donde quiera que vaya? Porque Cristo va delante de él. ¿Alguien se puede levantar a proclamar el santo nombre de Dios? ¿Alguien puede decir que Jesús murió en la cruz y resucitó? ¿Alguien puede decir esto? ¿Alguien puede proclamar el nombre de Dios? ¿Alguien puede decirle: Padre, ten misericordia en medio de esta tierra, Señor? ¿Por qué no hacemos esta práctica? Cierra tus ojos allí. Cierra tus ojos ahí. Empieza a decirle: Padre, Señor, hay esto en mi familia. Señor, en la escuela donde trabajo, Padre, hay enfermedades, hay corrupción. Señor, levántate tú, Señor. Aquellos arrogantes, Señor, hazlos a un lado y glorifícate tú en mi vida. Glorifícate tú en mi vida, Señor, porque para eso fui llamado. Glorifica tu nombre en medio de nosotros, papá. Glorifica tu nombre, glorifícate, porque para eso yo reconozco que tú me creaste. Tú eres el Rey en medio de nosotros, papá. Tú eres el Rey. Señor, te glorificamos y te exaltamos. Sí, Señor. Ponle tu mano al que está a tu lado. Empieza a orar por él. Esa es la presencia de Dios. Empieza a orar por él. Bendícelo, bendícelo.
Empieza a orar por él. Bendícelo, bendícelo. Bendícelo, bendícelo. Bendice su tierra, bendice sus hijos. Bendícelo. Su ministerio, bendice su ministerio. Dile que él es hijo de Dios. Dile que es hija. Dile que él fue llamado. Díselo, díselo, afírmalo. Afírmalo, afírmalo. Espíritu Santo, Señor, que tu presencia, Señor, todos los días, que tu presencia, Señor, fluye, fluye, amado. Fluye, fluye, amado Espíritu Santo. Fluye, fluye, fluye. Fluye, 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 fluye. Más, 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 más. Bendícelo, bendícelo. Bendícelo porque no va a salir igual. No va a salir igual. No van a salir igual. No vamos a salir igual. Bendícelo, bendícelo. Vamos, vamos. Vamos, bendícelo, bendícelo. Bendícelo. Cancela enfermedades. Reprende enfermedades. Reprende al devorador en su tierra. Vamos, hazlo, hazlo. Es tu llamado. Eso es para lo que Dios te llamó, para hacer la diferencia. Vamos, hazlo, hazlo, hazlo. Levanta, levanta, levanta. Vamos. Que se escuche el murmullo. Que se escuche, que se escuche. La oración de los santos. La oración de los llamados. La oración de los escogidos. Marca la diferencia en su vida. Vamos, vamos, hazlo. Hazlo, hazlo. Oh, bendito Dios. Bendito Señor. Señor, hoy bendigo, Señor. Bendigo a mi familia, a mis hijas y trabajo, a los aquí congregados, a sus hijos, como decía la canción, a los hijos de sus hijos, tercera y cuarta generación. Bendito Dios. En el nombre de Jesús, y todos decimos: